haga resplandecer su rostro sobre ti. Te saluda el hermano Octavio desde Dallas, Texas. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor resplandezca su misericordia sobre cada uno de ustedes que me están viendo. Te habla el hermano Octavio de Dallas, Texas. El día de hoy vamos a ir a la escritura, y sabiendo que vamos a ir a la escritura en el entendimiento y en el espíritu de Cristo Jesús. Y el tema de hoy se llama Conociendo a quien nos marcó. ¿Y por qué eligió este tema, hermano Octavio? Yo no puedo decirle que lo eligió, el Espíritu Santo lo puso en mi vida. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Pido, Señor, que esta palabra traiga bendición a cada uno de los que me van a ver. Que seas tú, Señor, bendiciendo a cada persona, bendiciendo a cada hogar. Que seas tú, mi Dios amado, bendiciendo cada familia, Padre amado, y que seas tú llevándolos a tener un encuentro contigo. Así como en aquel momento Pedro tuvo un encuentro contigo, Padre. Todo esto te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, se llama ¿Quién dice vosotros que yo soy? En pocas palabras, conociendo a quién nos marcó. Como remanente en estos últimos tiempos, tenemos que saber quién nos ha marcado. ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes dicen la gente que es? Pero ¿quién verdaderamente es en tu corazón? Estoy hablando de una sola persona que es digna de ser alabada, que es digno de ser exaltado, y ese se llama Jesucristo. Entonces vamos a empezar con la confesión de Pedro en aquel momento en Lucas. O si ustedes se van a Mateo 16 del 13 al 20, vemos cómo en aquel momento aquellos discípulos venían y decían, Padre amado, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Verdaderamente ellos decían, o algunos de los profetas. Eso es lo que la gente dice. Pero él les preguntó, dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, para ustedes, ¿quién los ha marcado? Para ustedes, ¿quién los ha llamado? Entonces vemos a Pedro y a sus discípulos quedándose expectantes. Me imagino que todos los discípulos se callaron cuando Jesús dijo, ¿quién dice que soy yo? No les preguntó ya a la gente. No, deja eso, que la gente diga que yo soy Juan el Bautista, los Jeremías, el profeta. No, lo que Jesús estaba abriendo en la mentalidad de esos momentos de los discípulos era abriéndole los ojos espirituales. Ya vamos a entrar más en tema, pero vamos a empezar con la base. Entonces, él les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Dice, Simón Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, hoy en día, como remanentes, como jóvenes, como adultos, como ministros de Dios, debemos saber quién es Jesús en nuestra vida. Porque muchas veces decimos, alabamos y glorificamos a Dios todos los domingos, todos los martes, todos los jueves. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús alguien que solo visita los días domingo en la iglesia? ¿O es Jesús alguien que camina todos los días contigo? Porque hoy en día todos dicen, yo amo a Jesús. El día domingo lo adoran, lo bendicen. Y de repente, el lunes, un pecadito. ¿Quién dice que soy yo? Eso es lo que Jesús nos manda a decir a la iglesia. ¿Quién dice ustedes que soy yo?
Jesús le estaba preguntando a sus discípulos porque sus discípulos, aún sabiendo que era Jesús, el Hijo del Rey, el Hijo del Dios viviente, no pudieron responder. Pero una persona sí respondió. Y esa persona dijo: Señor, yo sé, porque eso no me lo reveló carne ni sangre, sino, dijo Jesús, que te lo reveló mi Padre que está en lo secreto. En pocas palabras, en ese momento yo me imagino que Pedro tenía una intimidad en ese momento. Le debe haber preguntado al Padre: Padre, ¿quién verdaderamente es Jesús? Y ahí es cuando Dios se reveló a Pedro y le dijo: hey, con el que estás no es cualquier cosa, es mi Hijo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a entrar en tema. Primera de Juan 5:20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que Dios estaba diciendo en ese momento, en ese verso, nos indica que Dios mismo a través de su Espíritu nos da entendimiento para conocer a Jesús. No es por adorar, no es por ir todos los días domingo a la iglesia. Yo no estoy diciendo que adorar es malo, que alabar es malo, gloria a Dios por eso. Pero lo que estoy diciendo es que quien te da el entendimiento no es la adoración. La adoración te lleva a tener una comunión con Dios y su reino. Pero el entendimiento es a través del Espíritu para conocer a Jesús. Hoy en día hemos levantado muchos adoradores que se supone que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, pero adoran en espíritu y en verdad, pero no teniendo el entendimiento para conocer a Jesús. Me voy a meter en un problema, me voy a meter en un problemón. Hoy en día hay muchos que tenemos que arrepentirnos y decir: Señor, ahora empieza una nueva jornada contigo. ¿Cómo así, hermano Octavio? Quiere decir que lo que Primera de Juan 5:20 está diciendo, que cuando estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Si no vienes a mí, no puedes ir al Padre. En pocas palabras, tenemos que ir a Jesucristo para llegar al Padre. La adoración nos accesa a tener una comunión con Dios, pero el entendimiento quiere decir el leer la palabra, el ayunar, el poner en oración, el poder llevar esta carne a la cruz nos hace tener entendimiento para poder conocer a Jesús. No estoy diciendo que ir a la iglesia los domingos es malo, estoy diciendo que también los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo se alaba, se adora, se lee la palabra, se busca de Dios, se ayuna también. Hoy en día los remanentes, voy a decir algo muy fuerte, los remanentes no pueden ser remanentes, valga la redundancia, si no tienen el conocimiento del Espíritu de Dios para conocer a Jesús. Tenemos un montón de remanentes, pero sin el conocimiento de Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé el conocimiento y el entendimiento para conocer a Jesús. Primera de Pedro, voy a ir de nuevo, 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En pocas palabras, el Hijo de Dios, Jesús mismo, es mostrado a través del Padre. Si queremos tener un más entendimiento de Jesús, debemos de ir más a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las plagas? No te tocarán. En pocas palabras, la iglesia ha sustituido la palabra de Dios por la emoción.
Muy fuerte eso. Voy a seguir porque si no, quiere decir que somos la generación que tenemos que poner a Jesús como centro y tener una comunión con Él. Hoy más que nunca, no solo a través de la adoración o la alabanza, o ir los domingos a la iglesia, pero buscarle en ayuno y oración, leyendo su palabra. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo que Jesús está diciendo a través de su palabra es, no puedes crecer en conocimiento y en gracia si no andas en Él y para Él. En pocas palabras, no podemos depender de una adoración cuando el problema venga. Tenemos que depender de Jesús y adorarle para que la adoración tenga sentido. Yo no puedo ir y primero ver el problema, arreglar el problema y luego orar y decirle al Señor, Señor, gracias porque me arreglaste el problema. Momento, lo arreglaste en tus fuerzas. Pero cuando el conocimiento de Dios viene, tú dices, oh, ahí está el problema. No. Ok, espérame tantito. Vas a la adoración, vas a la palabra, ayunas, ora, vas con tus pastores, vas con tus mentores, le dices, ora por mí, vas y te llenas más. Para cuando el problema venga, tú le vas a decir el problema, hey, no te preocupes. Por eso que Misal, Sadrach y Abednego, cuando fueron al fuego, no se preocuparon. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto al Rey viviente. Ellos ya habían buscado al Señor. Ellos ya sabían que no tendrían que inclinarse ante el mundo. Wow. Por eso que Jesús mismo respondió a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús era el centro de sus vidas. Daniel en el foso de los leones, ¿qué pasó? Daniel sabía quién era. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel buscaba la presencia de Dios. Daniel cuando se levantaba daba gracias y cuando se acostaba daba gracias. Y por eso cuando lo echaron a la fosa de los leones, cuando lo echaron a la fosa de los leones, como Daniel tenía el conocimiento de Jesús, los leones no pudieron olfatearlos. ¿Por qué? Porque él ya no huelía a carne, sino que a espíritu. Hoy en día los remanentes, la iglesia, los jóvenes, los pastores, los ministros, debemos de orar, debemos de ayunar. Y eso no solo es para usted, es para mí también. Y por eso debemos de prepararnos, preparar la morada. Así como Jesús está preparando la morada en los cielos y ya viene, así también nosotros tenemos que prepararnos para recibirlo. ¿Cómo lo recibimos, amado hermano Octavio? Teniendo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, conocerlo a Él. ¿Qué le dijo Jesús a aquellos que vinieron y le dijeron, pero Señor, sacamos los demonios, echamos fuera los demonios, sanamos al enfermo? Gloria a Dios, dijo Jesús, pero nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, qué mal se va a ver cuando vayamos al Señor y digamos, Señor, pero si yo te adoraba todos los domingos, los lunes no, porque pues teníamos que trabajar y bla, 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 los martes tampoco, porque tenía tarea, porque esto, porque me pasaba esto, los miércoles más o menos te adoraba, pero pues no tanto. Y el Señor va a decir, momento, los domingos te veía, te escuchaba, pero de ahí para allá, yo nunca tuve una comunión contigo. Amado hermano, Jesucristo viene pronto y tenemos que estar atentos a tener una comunión con Él. Y crecer, dice 2 de Pedro 3:18, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué debemos de crecer en Cristo? Y esta es una buena pregunta. Y yo me la hice a mí. ¿Por qué Octavio tiene que crecer en Cristo?
¿Por qué yo tengo que crecer en ti, Señor? ¿Cómo hago para crecer? ¿Por qué a veces nos hemos quedado estancados? Este es Octavio hablando. ¿Por qué a veces he sentido que ya no sigo más? Y el Señor me respondió y me dijo, cuando yo oré que sean uno conmigo, yo estaba dando el ejemplo de quién yo soy con el Padre. Wow. Cuando Jesús oró que sean uno conmigo, así como yo soy contigo, Dios estaba dando la revelación de por qué debemos crecer en Cristo. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me están preguntando por qué debemos de ser uno conmigo, por qué ustedes tienen que padecer mis padecimientos, valga la redundancia. Y Jesús dio la respuesta y dijo, ¿sabes por qué? Porque cuando estás conmigo y vas al Padre, el Padre no te ve a ti, sino que me ve a mí. Y por eso tú ya estás limpio. Por eso cuando tú te juntas conmigo y vas al Padre, el Padre no te ve a ti. Porque si tú vas al Padre con esta carne pecadora, el Padre no puede vernos, el Padre nos tiene que desechar, porque hay mucha santidad. Pero cuando vamos a Jesús, cuando buscamos a Jesús, cuando ayunamos, cuando levantamos adoración, cuando levantamos oración, sabiendo y entendiendo en el padecimiento de Cristo, entonces venimos a ser uno con Cristo. ¿Y qué pasa cuando venimos a ser uno con Cristo? El problema ya no es algo grande, ya el proceso ya no es grande. ¿Por qué? Porque estamos emparejados con Jesús. Y cuando vamos al Padre, el Padre dice, ¿qué quiere Jesús? Sabiendo que nos está apuntando a nosotros, sabiendo que Jesús está con nosotros. Y como Jesús es justo, por eso debemos de crecer en Cristo. Hoy en día la iglesia, cuando le hablamos de crecer en Cristo, no quiere, porque significa cambios. Los jóvenes hoy en día tenemos que hacer cambios. Deja de ver pornografía, deja de masturbarte, deja de lujuria, deja eso en el nombre de Jesús. Joven, Cristo te está llamando a cambiar tu vida. Tengo problemas, hermano Octavio, deja el problema afuera y enfócate en Cristo. Yo tengo problemas, yo he pasado procesos, pero mi enfoque está en Cristo Jesús. Sí, he tenido bajas, pero mi enfoque está en Cristo Jesús. Y cuando tú te enfocas y te agarras de Jesús, como dice, yo y el Padre, uno somos, quiere decir tener las manos juntas. Si yo caigo, Él me levanta. Por eso dice, dos son mejores que uno. Wow. Dos son mejores que uno. Tú no vas a poder en tus propias fuerzas, pero con Jesús tú vas a ser vencedor. Yo dije, con Jesús tú vas a ser vencedor. ¿Y por qué? Porque cuando usted va al Padre y quiere ser uno al Padre, el Padre no lo mira a usted por la condición de pecado que tenemos, sino que al Rey de justicia que se llama Cristo Jesús. ¿Qué pasa si somos seguidores de Cristo y dejamos de buscarle? Oiga bien, iglesia. En el lenguaje actual me gusta que dice en 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20 dice, además lo que han conocido a nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con estas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Me da un temor este versículo, porque en la Reina Valera dice que a como estabas, quiere decir que a los postreros, que a como estabas antes, vas a estar peor cuando eliges estas cosas que ya habías dejado por Jesucristo. Por eso en Apocalipsis Jesús dice esto, o eres tibio. ¿Sabe por qué? Porque si estás jugando a pecar y a no pecar, que los días domingos me voy a redimir a la iglesia y los lunes ya sigo pecando y que Dios me bendiga. No. Joven, no podemos estar a pastores, ancianos, ministros,
no podemos estar con un pie afuera y con un pie adentro, porque Cristo viene pronto. Y tal vez pueden decir, pero ya he oído mucho que Cristo viene pronto. Hey, si nos vamos a Isaías, a Ezequiel, todo se ha cumplido. Vienen los tiempos en donde Dios va a hacer que se cumpla su palabra de Joel 2:28. Un gran avivamiento viene, pero después de ese avivamiento vienen las persecuciones, vienen más cosas feas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y cómo podemos esperar para tener fe en estos procesos que vienen? Con Jesús. Jesús que dijo, hey, no teman, yo ya vencí al mundo. Yo sé, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber procesos, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Entonces, en 2 de Pedro 2:20 podemos ver que aquel que era pecador y dejó este mundo por seguir a Jesucristo, pero si se dejan engañar, dice en la traducción en lenguaje actual, dice, si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Si tú has caído de nuevo en pecado, si tú has estado mal, si has tenido pensamientos perversos, pensamientos de depresión, de soledad, de lujuria, etc., es tiempo que seas libre. Yo sé que hay alguien que me está oyendo. A ti te estoy hablando. Es tiempo que seas libre. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado porque Él viene. Dios me dio una urgencia con esto, con esta palabra. Dios me dijo, te voy a poner una urgencia. Y me dijo, yo ya vengo. Pero tienes que tener cuidado a volver de nuevo al mundo. Y Dios puso esa urgencia. Y por eso, como esa urgencia puesta en mi corazón, como ministro de Dios, yo tengo que ponerte ese mensaje. Y el mensaje es, vuelve a Jesús. ¿Quién dice vosotros que yo soy? Oh, Señor, el que predica los días domingos nada más. No. Jesús es más que eso. Dice que para llegar al Padre tenemos que ir a Él. Y me hace sentido. Porque Él fue el portal para que tengamos acceso al Padre. Wow. Entonces, jóvenes, tenemos que mantenernos puros. Adultos, no utilicen. No hay tal cosa. Y ya vamos a llegar a ese punto. Porque en Gálatas, quiero que vayamos a Gálatas 5, del 19 al 21. Dice en el lenguaje actual, todo el mundo conoce la conducta, dice, de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. El 20 dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que lo que hacen esto no formarán parte del reino. Mi urgencia es que tú formes parte del reino de Dios. Esa es la urgencia que hay en mi corazón. Y si tú puedes hacer algo, cuando termine este video, compártelo, porque alguien necesita esta palabra. Y quiero decir que Dios estaba hablando en Gálatas 5, 19 al 21, que estas son las cosas que nos van a hacer, que nos van a apartar del reino y del Jesucristo. Quiere decir que no hay tal cosa. Es que tengo un celo santo, amado hermano. O es que es un chisme santo. O es que es un té santo. Te critico, te como, te pellizco y de todo. No hay tal cosa en el reino de Dios. Eso dice la Escritura. Joven, no hay celos. No hay lujuria.
Todas las relaciones sexuales son prohibidas. Vicios, malos pensamientos. Pero en cambio dice, ¿cómo puedo hacer si he caído? ¿Cómo puedo hacer si alguna de las cosas que dije todavía yo tengo y tengo que cambiar? Fácil. Ahí mismo en Gálatas 5:22 al 26 dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que está contra de todo esto. Y lo que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestros egoísmos y nuestros malos deseos. Jesús está hablando de cómo cambiar, pero también está hablando el por qué cambiar. Quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando vamos a Jesús, wow, siento la presencia de Dios. Cuando vamos a Jesús y cuando tenemos comunión con Él y cuando leemos su palabra y la ponemos en fe o la soltamos o la ponemos en nuestra vida. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tuve COVID la segunda vez, yo creo la primera, una de las cosas que yo dije, eso no me puede tocar. Tal vez lo tenga, pero no puede tocar ninguno de los órganos que yo tengo. Todo órgano vital como los pulmones, el corazón, eso no lo toca. Me fui a hacer un chequeo. Nada de los órganos me había sido tocado. Porque cuando usted se empareja con Jesús, usted sabe de quién se va a encargar de usted. En pocas palabras, el seguir el Espíritu de Dios nos hace a dar el entendimiento que estamos con Jesús. Por eso dice, juntamente crucificado con Él. No dice, Jesús fue crucificado, tú vas a ser crucificado, pero en otro lado. No. Juntamente crucificados. En pocas palabras, todo lo que tú has pasado, todos tus problemas, todas tus debilidades están, pero tú tienes que cargar la cruz y llevarla juntamente con Cristo. Quiere decir, hey Cristo, tú me dijiste que llevara mi cruz. Si tú quieres seguirme, dijo Jesús, agarra tu cruz. ¿Cuáles son tu cruz? Esto se llama carne, emociones, pensamientos perversos, malos pensamientos. Mira cómo me ve aquella hermana, tal vez está hablando de mí. La hermana está pensando en la cocina que se le quemaron los frijoles. Malos pensamientos. Pero hoy Jesús me llamó para darte libertad, para ponerte esta urgencia en tu corazón. Y sí, vamos a leer de nuevo. Y dice el Gálatas 5, el 26. Perdón, 5:25 dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No dice en algunas cosas, más o menos, cuando yo quiero, los días domingos nada más, y los otros días puedo pecar. No, dice Gálatas 5:25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo. Debemos de obedecer el Espíritu de Dios en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Como ministros, como hijos de Dios, no podemos decir, oh, aquel pecó. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién pecó más? Porque sus discípulos andaban en la carne. Y le dijeron, los padres de este pecaron, por eso es ciego. Este pecó. Y Jesús le dice, ninguno de ellos. Es que esto ha sido para gloriarme. En pocas palabras, para gloriar al Padre.
el Padre te está llamando en que si hemos caído en una de las cosas, y te voy a dejar una tarea, Gálatas 5, 19, 21. Si tú puedes leerlo y sacar todo lo que Jesús en su palabra está diciendo, todo lo que Dios está diciendo en su palabra. Por ejemplo, si tú tienes mala conducta, ponlo ahí. Debo de cambiar mala conducta. Si tú tienes deseos malos, debo de cambiar deseos malos. Si tú estás casado, casada y eres infiel en tu matrimonio, debo de ser fiel en mi matrimonio. Si tú tienes relaciones sexuales prohibidas, te pon ahí, debo de dejar las relaciones sexuales prohibidas, y al final de toda esa lista, poner al Señor y decir, Señor, ayúdame a cumplir cada una de estas cosas para ser perfecto en la voluntad. Y luego pone Gálatas 5, 22, 26, donde dice, en cambio, el Espíritu de Dios para amar a los demás, dame el amor para amar a los demás, dame la alegría para estar siempre alegre, dame la paz para poder vivir con todos, dame la paciencia, la amabilidad. Todo eso es lo que Jesús quiere para nosotros. En los últimos días esto va a ser necesario. Y si tú me dices, pero hermano Octavio, yo caí, tal vez me emborrachaba, tal vez fui allí, o fui egoísta, o leer mal de un hermano, o vi mal a alguien. Hey, estás a tiempo. El Señor quiere darte amabilidad, el Señor quiere darte amor. El Señor quiere levantar remanentes con la actitud de Dios. Wow, el Señor quiere levantar a remanentes con su actitud. ¿Cuál es la actitud o las características de Dios? Ve a Gálatas 5, 22 al 26. Y con esto termino. En Filipenses 3:10 dice que lleguemos a Él, declarando el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos. ¡Wow! En pocas palabras, es tiempo que nosotros podamos responder cuando Jesús venga y diga, hijos míos, ¿quién dice ustedes que yo soy? Aquellos respondieron, algunos dicen Juan el Bautista, otros... No. Tú, ¿quién dice vosotros que yo soy? Yo voy a decir, Padre, tú eres Jesucristo, en quien el Padre se complació y nos los dio para salvar al mundo y salvarme a mí. En pocas palabras, cuando usted tiene el padecimiento y el conocimiento y sabe quién es Jesús en su vida, todo es posible. Y para terminar, quiero hacer esta oración. Si cada uno de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que debemos cambiar ciertas áreas en nuestra vida, quiero que hagas esta oración. Y si no, que después de esta oración tú vayas y ores por otros que tienen este problema, o que están pasando por dificultades, o que están pasando por relaciones prohibidas, sexuales, o malos pensamientos, o práctica de brujería, que tú vayas y ores por ellos. Y que lo lleves en oración a tener una comunión con el Padre. Y si tú me dices, yo he dejado de orar, yo soy uno, yo me pongo siempre de primero. Hay ciertas cosas en mi vida que deben de cambiar. Siempre yo levanto todo, yo no soy santo, pero quiero padecer con Él. Así que si tú estás ahí, detrás de esa pantalla, y tú me dices, hermano Octavio, yo quiero hacer un compromiso con Dios. Quiero que inclines su cabeza y hagas esta oración conmigo. Amado Padre, yo vengo delante de ti y declaro el poder de la resurrección en mi vida, en las áreas de mi vida y mi familia. Que yo sea uno contigo, como tú lo fuiste con el Padre cuando estaba en la tierra.
Amado Padre, llevo mi cruz, tomo mi cruz y te sigo. Amado Padre, ayúdame a seguir a Jesucristo y a ser uno con Él, a seguirte a ti, porque tú dices en tu palabra, tú eres nuestro pastor, y como ovejas tuyas reconocemos quién es nuestro pastor. Tal vez te hemos fallado, pero vuelvo al Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te guíe en esta nueva temporada, una temporada de bendición. Declaro en el nombre de Jesús una temporada de bendición. Si hay un enfermo detrás de esa pantalla, yo declaro sanidad sobre ti. Si hay algo en tu vida, hay pensamientos perversos o hay masturbación, lujuria o ciertas cosas a las que estás pasando, declaro liberación en el nombre de Jesús. Si tú eres un joven y me dices, hermano Octavio, yo quiero soltar ciertas cosas, muchos problemas, el estrés, yo oro por liberación por ti. Yo declaro la abundancia del Espíritu en tu vida y declaro que hay bendición en el Espíritu cuando tú lo buscas. Declaro en el nombre de Jesús que hay una nueva temporada que viene para ti, donde tú vas a ser transformado por el Espíritu. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te bendiga y te dé paz, te dé seguridad, te dé la certeza y te cubra con su sangre, sabiendo que está contigo a la par. Y si está contigo a la par, ¿quién contra ti? Dios te bendiga, hermano. Ha sido una bendición. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro.